¿Reciben? Amén. Eso es, muchas bendiciones. Inclina tu rostro allí donde estás y me acompañas a orar. Padre, yo te doy gracias. Padre, yo te alabo. Honramos tu presencia en este lugar, Señor. Honramos tu gloria en este lugar, Señor. Gracias, Padre, porque es tu presencia la que nos da paz. Es tu presencia la que sana a los enfermos. Es tu presencia, Señor, la que se lleva el estrés, la angustia, el temor, el miedo. Es tu presencia, Señor, que saca toda cosa inmunda. Es tu presencia la que nos da libertad, Señor. Es tu presencia la que nos enriquece. Es tu presencia, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por estar en el altar con tu siervo. Gracias por tu gloria en este lugar, papá. Y vamos a empezar a sentir ese juego de la presencia de Él. Vamos a pensar a sentir ese juego de su gloria. Donde entra el Espíritu Santo, allí hay libertad. Las tinieblas se sacuden, las tinieblas huyen. La luz ilumina todo nuestro ser. La luz de Cristo, la luz del Todopoderoso, resplandece en la iglesia Fuente de Gloria y Vida. Gracias, Padre, gracias, 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 gracias. ¿Cómo no darte gracias a ti, Señor? Si es por ti, Señor, que estamos acá. Es por tu presencia. Es por amarte, oh Dios. Porque tú nos has amado, Señor. Gracias. Gracias por tomar el control, Señor, de los aires. Gracias por tomar el control de este lugar. Gracias, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, reprende al diablo, reprende al demonio, reprende todo espíritu inmundo, reprende toda hechicería, todo satanismo, reprende, Señor, toda obra de las tinieblas, en el nombre glorioso de Jesucristo. Y declaramos este lugar santo y puro para ti, papá, en el nombre santo de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias. Hebreos capítulo 5. Verso 14. Vamos a leer todo este texto, pero entonces vamos a empezar por el verso 14. Hebreos 5, 14. Dice la palabra de Dios así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tienen el discernimiento del bien y del mal. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Ejercitando los sentidos para recibir las riquezas de Dios. Ejercitando los sentidos para recibir las promesas de Dios. Es necesario ejercitarse en todos los sentidos del hombre para recibir las riquezas de Dios. ¿Cuántos quieren recibir todas las riquezas de Dios? Entonces el Señor nos está diciendo: activen los sentidos. Activen los sentidos. ¿Cómo se llama el tema? Ejercitando los sentidos para recibir las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas para nosotros. Pero si no ejercitamos los sentidos, no recibimos las promesas.
no recibimos las riquezas de Dios. Porque entendemos que este versículo está diciendo acá, ejercitar los sentidos. Ejercitar los sentidos del hombre. Pero miramos que el hombre, ¿cuántos sentidos tienes? Pero resulta que tengo sentidos en el espíritu, 5 sentidos espirituales, 5 sentidos en mi alma y 5 sentidos en mi cuerpo. 5 sentidos naturales. En el principio que Dios creó al hombre, tenía los 5 sentidos espirituales y los 5 sentidos del alma los tenía activados. ¿Cómo los tenía? Y los sentidos naturales estaban ¿cómo? Desactivados. Desactivados. Otra vez les repito, 5 sentidos espirituales estaban activados. 5 sentidos del alma estaban activados. Y los 5 sentidos naturales estaban desactivados. Entonces, eso es lo que encontramos allá en Génesis capítulo 3, verso 1 al 5. Génesis 3, 1 al 5. Encontramos eso, que el enemigo en su astucia abrió los ojos naturales y cerró los ojos espirituales al hombre y le cerró los ojos del alma. Y cuando esto sucedió, el hombre perdió todas las riquezas celestiales. El hombre perdió la comunicación con Dios. El hombre perdió la relación con Dios. Ya no pudo tomar. Entonces por eso es que Dios ahora en Cristo Jesús viene con promesas y nos dice: activen sus sentidos para que crezcan, para que me conozcan, para que recuperen todos los bienes, para que recuperen todas las riquezas celestiales. ¿No lo encontramos allí? Génesis capítulo 3, verso 1. Gracias, Señor. Y el enemigo empezó a hablarle, la serpiente empezó a hablarle a la mujer. Y lo primero que le abre son los oídos naturales. Cuando le dice con que Jehová Dios había dicho a la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Con que Dios ha dicho. ¿Qué escuchó la mujer? ¿La voz de quién? Se activaron los oídos naturales y empezó a desactivar los oídos espirituales. Los oídos naturales escuchan la voz del mundo, pero los oídos espirituales escuchan la voz de Dios. Obedecen a Dios. Y ahí lo estamos encontrando. Siguiente versículo. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Verso 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. ¿Qué otro sentido hay ahí? ¿Ah? El gusto. No comeréis. No comeréis nada de las cosas del mundo. No comeréis. Le fue despertado el gusto, el placer natural. Acuérdense que Dios creó al hombre y tenía dominio sobre todas las cosas. Y dice que lo puso sobre todas las cosas sobre la tierra. ¿Por qué? Porque tenía los oídos, los sentidos activados, los espirituales.
y los naturales. Llamaba al león y el león venía, estuviera donde estuviera. Llamaba al águila y el águila llegaba donde estaba él. Porque la voz espiritual se escucha en toda la tierra. La voz espiritual se escucha en toda la tierra. Sí. Pero cuando el hombre pierde esa autoridad, perdió la autoridad espiritual, perdió los sentidos espirituales, perdió los sentidos del alma, perdió toda la autoridad. Ni le tocáis. Y ahí dice, no comáis, gusto. Ni le tocáis. ¿Qué es no tocáis? Tacto. Entonces lo primero que afectó al enemigo fue esto. Los sentidos, los oídos, los ojos, la boca, el olfato, tacto. Todo lo espiritual lo dañó. Y el hombre perdió la autoridad. El hombre pierde el juego, pierde la unción, pierde la gracia. Dice, no, y ni le tocaréis para que no muráis. ¿Ve? Hay que estar atento qué es lo que tocamos. Dice, ni le tocaréis para que no muráis. Verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí viene el engaño. Siguiente versículo. Sino que sabe Dios que el día que comáis, otra vez el tacto, otra vez el gusto, de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Sí se dan cuenta que ahí se abrieron los ojos naturales? Él mismo le estaba diciendo, serán abiertos vuestros ojos y empezaréis a veis y a saber como Dios. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amén. Gloria a Dios. Es interesante. Entonces, el hombre perdió allí, perdió todas las riquezas celestiales. Perdió la comunicación con Dios. Perdió la amistad con Dios. Pero Cristo vino para que recuperemos esas cosas. La relación con el Padre, la comunión con Dios. Pero Él dice, es necesario que el hombre, pero entonces dice verso 14, estamos en Hebreos 5, 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Del bien y del mal. ¿Cómo termina el verso 5 acá? Discernimiento. Entonces, para entender estas cosas, hay que entender que que el alma tiene sentido. Y a veces estamos pidiendo, Señor, abre mi sentido, pero no le explicamos, no le decimos, Señor, ¿cuáles son los sentidos que tengo que activar? Entonces, activa mis sentidos espirituales y los sentidos de mi alma y desactiva, Señor, los sentidos naturales. Porque quiero conocerte. Porque quiero recibir las riquezas tuyas. Entonces tendréis riquezas celestiales y tendréis bienes en la tierra. Todo el que se activa en lo espiritual. Gracias, Señor. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, entonces entendemos a Dios. El hombre natural, ¿cierto que no entiende a Dios? No entiende a Dios. ¿Sí es que hay que activar los sentidos para empezar a entender a Dios? Empezar a conocer a Dios. Empezar a conocer los planes que Dios tiene conmigo. El propósito por el cual Dios me llamó. A conocer esas cosas. Así que los sentidos del hombre están en el espíritu
alma y cuerpo. Vamos a pedir para los sentidos espirituales. Que nuestros sentidos espirituales se abran todos al servicio del Señor. Que nuestros sentidos del alma adoren a Dios, alaben a Dios, glorifiquen a Dios. Entonces, cuando los sentidos del alma se activan, entonces sabe el alma qué es lo que tiene que hacer. Y que la corrección no es para castigarlo. Ya el alma entiende. Que si me dan una palabra de exhortación, ya la entiendo, porque es porque no quieren que yo me pierda. Y el alma está agradecida, alabando y glorificando a Dios en todo tiempo, porque ha conocido los planes de Dios. El alma. Gracias, Señor. Entonces, hay versículos donde nosotros podemos comprobar los sentimientos, los sentidos del alma. En Lucas 16, verso 22 en adelante, ahí nos habla la palabra de la historia de Lázaro, el mendigo y el rico. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Qué hermoso, ¿no? Llevado al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Siguiente versículo. Y en el Hades alzó, ¿qué alzó? Diga, el alma tiene ojo. ¿Sí ves? Alzó sus ojos, los sentidos de la vista. Y cuando los sentidos del alma son más sensibles que los sentidos naturales. O sea, vamos a ver más. No hay nada que nos oculte de otro lugar. Esa pared no es impedimento para ver de aquel lado. Los ojos del alma. ¿Sí es? Tenía los ojos activados, pero resulta que los ojos del cuerpo, los ojos naturales, van a morir. Este hombre había muerto, ¿verdad? Había muerto. Por eso es que el Señor quiere que nosotros activemos los sentidos espirituales y los sentidos del alma. Porque este cuerpo muere y muere también los sentidos. Mas los sentidos del alma, los sentidos del espíritu son eternos y para siempre. Este cuerpo muere, tiene boca, pero no habla. Este cuerpo muere, tiene ojos, pero no ve. Este cuerpo muere, tiene nariz, pero no huele nada. Tiene boca, pero no habla, no tiene gusto. Porque los sentidos naturales van a morir. Y nosotros, la iglesia, tenemos que despertarnos. A decir, como estos sentidos van a morir, voy a buscar los sentidos que me llevan a la vida eterna. Los sentidos espirituales y los sentidos del alma son los que nos llevan a la vida eterna. Y lo triste es esto, que tu alma y mi alma, estemos en el reino, vamos a ser eternos. Si estamos en el infierno, vamos a ser eternos. Porque los sentidos del alma y del espíritu son eternos. Estando atormentado. ¿Cómo estaba? En tormento. Diga, sentía. Sentía. Estaba muerto, había muerto. Ahora el alma sentía, veía y sentía. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Ahí se activaron cuántos sentidos? 2. Siguiente versículo. Entonces él, dando voces, dijo, ¿qué usó ahí? Dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta
de su dedo. ¿Qué usó ahí? Tacto. ¿Sí ves que ahí están todos los sentidos? De su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Siguiente versículo. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y tú atormentado. Siguiente versículo, no lo tenía, pero suena porque es bonito. Siguiente versículo. Dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros. ¿Sí es que había una gran cima? Había una gran montaña, no sé qué sería, pero había una gran cima que los dividía, que los separaba. ¿Pero qué? Veía. O sea, las paredes, la vista del alma traspasa todo. Está puesta entre vosotros de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Siguiente versículo. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi madre. Padre, ¿para qué? Siguiente versículo. Porque tengo 5 hermanos. Si ves que tenía sentimiento, sentía dolor para que sus hermanos no llegaran, estaba él. Tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Ves? Ahí se activaron todos los sentidos del alma. En tormento y Lázaro en el gozo. Ese gozo es para la iglesia. Esa es la riqueza que el Padre quiere que tú y nosotros busquemos. Que todos busquemos como pueblo suyo. ¿Sabes por qué? Porque el Padre no quiere que nadie se pierda. ¿Sabes por qué? Porque todos los hombres son creación de Dios. Toda criatura es creación de Dios. Entonces, Él dice: oren por los que están afuera. Oren por el satánico. Oren por el brujo. Oren por la que viene a hacer oposición acá. Porque ellos han sido engañados. Dice: oren por ellos porque todos son creación mía. Miren el engaño tan grande. El brujo es creado por Dios y le sirve a otro. Pero Dios tiene misericordia y dice: oren por él. Oren por él. No quiero que nadie se pierda. Todos son hechos de mis manos. Y yo no he venido por justo. Yo vine por pecadores. Yo vine por todos los que estaban descarrilados. ¿Se acuerdan cuando nosotros estábamos descarrilados? Él vino por nosotros. Él vino por nosotros. Y así quiere Él que nosotros estemos clamando, activando los sentidos espirituales, activando los sentidos del alma para servirle a Dios. Cuando activamos los sentidos del alma, entonces hacemos compromiso con Dios. Cuando activamos los sentidos del alma y del espíritu, entonces podemos dejar todas las cosas por Dios. Mientras no. Los sentidos naturales están puestos en las cosas materiales. Están puestos en la empresa, en el negocio. Están puestos en el dinero. Pero cuando activamos los sentidos espirituales, entonces entendemos que lo más importante es tener una relación con Dios, es tener una comunión con Dios. Lo más importante es hablar con Dios.
Y diciendo esto me acuerdo de un amigo que dijo, Señor, el Señor lo despertó y tenía mucho frío, mucho frío. Dice, Señor, tengo mucho frío. Y el Señor le susurra al oído, es mejor que ores con frío y no que estés en el infierno, con calor, ardiendo de fuego. Es mejor orar con frío. Abba Padre. Cuando activamos los sentidos espirituales, cuando activamos los sentidos del alma, entonces queremos orar continuamente, hablar continuamente. Entonces cuando podemos llegar a meditar día y noche en la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Tenemos esto, las maravillas de Dios, ¿verdad? Gracias, Señor. Gracias. Entonces encontramos los beneficios de activar los sentidos. Los beneficios de activar los sentidos. Gracias, Señor. Entonces cuando activamos los sentidos, entonces empezamos a crecer. Número 1, crecemos. El que no activa los sentidos no crece. El que no desactiva los sentidos naturales no crece. Pero cuando empezamos a activar los sentidos espirituales del alma, empezamos a crecer. Ahora sí, vamos a Hebreos 5, verso 11. Dice la palabra de Dios así ahí. Acerca de esto, hermanos, mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué es difícil de explicar? Porque son cosas espirituales. Son cosas espirituales. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El que no activa los sentidos espirituales siempre va a ser tardo para oír. Tardo para oír. Y sabe que lo que está haciendo daña la relación con Dios y lo hace porque es tardo para oír. Oye la palabra y no la pone en práctica. Oye la palabra y no la vive. Y la salvación está por el oír. La salvación está por el oír. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tardos para oír. Verso 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuando la persona tiene los sentidos activados, los sentidos naturales activados, uno le da una palabra de exhortación y se enoja. Se enoja. Ahí está diciendo la palabra. Porque no resiste el alimento sólido. No resiste la palabra de vida. Pero es necesario empezar a crecer. Porque el Padre nos está invitando a crecer. Entonces crecemos cuando activamos los sentidos espirituales. El verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Sí ves? Es inexperto. Y como es inexperto se enoja. No acepta la justicia. Y la justicia es Cristo. No acepta llenar su vida de la justicia de Dios. Porque es niño. Porque es niño. No crece.
no ha crecido. Así que les dije que el crecer es por el oír, ¿verdad? ¿Dónde está eso? En Romanos 10:17. El ser prosperado es por el oír. ¿Cuántos quieren todas las promesas de Dios? Es por el oír. Es por el oír la palabra de Dios. El recibir las riquezas celestiales es por el oír. El recibir todas las bendiciones del Padre es por el oír. Gracias, Señor. Romanos 10:17. Por el oír. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo sé que muchos de ustedes se la saben, pero hay muchos que no se la saben, por eso la traigo acá. Hay muchos que todavía son niños y hay muchos que ya están. Así que la fe es por el oír y el que tiene fe alcanza todas las bendiciones de Dios. El que tiene fe alcanza todas las riquezas celestiales. ¿Cómo se llama el tema? Para alcanzar las promesas de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es la que me lleva a oír. La palabra de Dios me activa la fe. Y la palabra de Dios me lleva a oír más y más y más y querer más. Por el oír la palabra de Dios. Entonces nuestro anhelo es oír la palabra de Dios. Nuestro anhelo es leer la palabra de Dios. Y cuando esto nace, cuando se activa, los sentidos espirituales y los sentidos del alma. Entonces el alma tiene necesidad de leer la palabra cada instante, todos los días, leer la palabra. Porque ese es el alimento que ella necesita. Tiene hambre de la palabra, tiene sed de la palabra. Pero si están activados los sentidos naturales, no nos gusta leer, ni mucho menos orar. ¿Estamos entendiendo, verdad? Así que el mismo Dios dijo esto y dijo esta promesa: yo voy a ir a donde ellos, yo vengo a donde están ellos. Él está aquí, Él está en este lugar. Allá en Levítico capítulo 26 verso 9, Dios hizo una promesa. Dios hizo una promesa. Dios dijo: yo me volveré a vosotros y los haré crecer. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer. Él está aquí para hacernos crecer. Él está en este lugar para que nosotros seamos prosperados. Y el que crece empieza a recibir las riquezas de Dios. Y cuando hablamos de riqueza, entonces la gente piensa: ay, que el bolsillo se me va a llenar de plata, es que voy a tener camioneta, casa, carro, finca, voy a tener de todas esas cosas. No, está hablando de las riquezas celestiales. Yo mismo iré y lo haré crecer. Entonces hemos perdido. ¿Qué perdimos allá en el huerto del Edén? Perdimos la gracia. Ahora recuperamos la gracia, la riqueza celestial. Perdimos la paz, ahora recuperamos la paz. Perdimos el gozo, ahora recuperamos el gozo. Aleluya, perdimos la unción, ahora recupero la unción. Perdimos el poder y la autoridad, ahora la recuperamos. Ahora tenemos autoridad y poder sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Pero ahora ya es con el nombre de Jesús. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer. Y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Afirmaré mi pacto con vosotros. Gracias, Señor. Gracias. 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 El Dios mismo está diciendo esto. Hermano, Dios todopoderoso, el Dios grande, el Dios majestuoso,
el Dios soberano, el Dios eterno, el único Dios, el Dios grande, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de David, el Dios de Isaías, el Dios de Jeremías. Ese Dios es el que está diciendo esto: yo estaré con ustedes y los haré crecer, los haré crecer, los haré prosperar en la tierra. Entonces recibiréis los bienes de la tierra y las riquezas del cielo. Pero es necesario activar los sentidos espirituales. Activar los sentidos espirituales. Gracias, Señor. Gracias. Porque el crecer viene de Dios. Nosotros no crecemos por sí solos, o porque yo quiero, porque yo voy a crecer. Entonces, el que quiere crecer sin Dios, sube y se estrella. Hay que crecer como Dios dice. Hay que crecer en humildad, sencillez, mansedumbre, porque allí se manifiesta la gloria de Dios. Él nos hace crecer para que seamos adoradores, para que estemos llenos de la presencia de Dios. Así que el crecer viene de Dios. 1 Corintios 3:6. 1 Corintios 3:6. ¿Queremos crecer, iglesia? Estamos aprendiendo cómo crecer. ¿Cómo crecer? Dice: yo planté. ¿Quién dice eso? Pablo. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento en mi vida me la dio Dios. El crecimiento en mi alma me la dio Dios. Recibí palabra, y palabra buena del pastor Never, de la pastora Martica, desde hace 25 años, 26 años ya, pastor. 28, como dijo ahorita. No, recibiendo palabra de ustedes. Ya, sí. Amén. Palabra buena, palabra que hace crecer. Porque Él plantó la palabra, pero el crecimiento, ¿quién me lo dio? Dios. Lo mismo que el pastor hizo conmigo, yo estoy haciendo con ustedes. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros crezcamos para que sigamos haciendo igual, para que la iglesia de Dios crezca y se multiplique. Eso es lo que Dios quiere. Gracias, Señor. Así que es maravilloso estas cosas cuando entendemos esto. Por eso yo siempre le he enseñado a la iglesia. Yo les preguntaba: ¿cuántas vidas tienen ustedes? No, que tengo una vida. ¿Cómo es posible que tienen una sola vida? ¿Y la perdiste y ya? No, nosotros tenemos 3 vidas. Cada uno de nosotros tiene 3 vidas. Tiene la vida del espíritu, la vida del alma y la vida de este cuerpo. Perdemos la vida del cuerpo, pero seguimos vivos. La vida del alma sigue. Lo mismo son los sentidos espirituales, los sentidos del alma y los sentidos naturales. Los sentidos naturales van a morir, pero nuestros sentidos del alma siguen. El espíritu vuelve de donde salió y el alma llega a donde el Padre quiere que llegue. El espíritu llega a la presencia del Padre porque de allá salió, pero mi alma tiene que estar atento a la voz de Dios para llegar a la presencia de Dios, para llegar a la diestra de Dios. Gracias, Señor. Así que el que no hace esto no crece. No crece. Hay que estar atento para oír. ¿Sí están atentos? Segundo punto. Cuando activamos los sentidos espirituales, los sentidos del alma, entonces cuando activamos todos los sentidos, entonces alcanzamos madurez. Alcanzamos madurez. Volvamos a Hebreos capítulo 5, verso 14. Entonces alcanzamos madurez. Somos una iglesia madura en la palabra.
Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces, cuando activamos los 5 sentidos, cuando activamos los sentidos, a Dios lo ponemos a la disposición de Dios, entonces llegamos a la madurez. Y cuando llegamos a la madurez, entonces la murmuración nos refala, la calumnia nos refala. Ahora vamos a entender y voy a entender el por qué hay tantas cosas que se levantan en contra de nosotros, porque el Señor nos está llevando a la madurez, a que seamos maduros, que por cualquier cosa no vamos a dejar de adorar a Dios, que por cualquier cosa no vamos a dejar de servirle a Dios. Es que ya no voy a predicar porque de allá me calumniaron. Hermano, siempre, y cuando eso suceda, entonces agradécele a Dios porque tú estás madurando, porque Dios quiere que la iglesia madure. Una iglesia que no madura nunca será unida, nunca estará en unidad, nunca estará una iglesia en comunión. Y el Señor dice, es hermoso que estén los hermanos juntos, ¿verdad? En armonía. Una iglesia madura va a estar siempre en armonía. Siempre en armonía. Madurez. Alcanzamos madurez. Qué bueno. Gracias, Señor. Entonces, cuando alcanzamos madurez, ¿sabe cuál es el beneficio número 1? No, porque ya crecimos, estamos en el punto de la madurez. Cuando alcanzamos madurez, entonces el poder del Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. El poder del Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. Porque hemos alcanzado madurez. Entonces no nos tomamos la gloria para nosotros, porque hemos alcanzado madurez. Entonces no nos orgullecemos porque el Señor sanó y levantó al paralítico, sino porque sabemos que es para la gloria, es para Él. Porque hemos alcanzado madurez. Dios hace maravillas, entonces las señales de Dios vienen, me siguen, me persiguen, tal como dice la palabra, que estas señales los seguirá. Pero esa señal es la gloria de Dios. La gloria de Dios, sanando a los enfermos, liberando al que está poseído, echando fuera demonios, echando fuera espíritus inmundos, levantando al paralítico, al cojo, desatando la lengua de los mudos, destapando los oídos de los sordos, abriendo los ojos de los ciegos. Es la gloria de Dios que me está siguiendo. Porque hay madurez. Porque hay madurez. Es necesario madurar. No ser como Maduro, no. Es necesario llegar a la madurez espiritual. ¿Sí entendieron? Algunos que no entendieron. No llegar a la estatura de Maduro, no tener la personalidad de Maduro, sino a llegar a la madurez espiritual. A la madurez espiritual. Cuando llegamos a la madurez espiritual, recibimos el poder del Espíritu Santo. Entonces ese poder no nos deja quitar la mirada de Jesús. Ese poder nos mantiene con la mirada puesta en Cristo Jesús. Entonces activamos la vista espiritual, siempre mirando a Jesús. Romano, ahí donde estamos, Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Esto sucede cuando alcanzamos madurez. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces entendemos que solo en Cristo hay salvación, porque la salvación es por fe. Y como entendemos que la salvación es por fe y por poner la mirada en Cristo Jesús, por poner la mirada en la justicia, entonces recibimos la salvación. No quitamos la mirada de Cristo. Porque he entendido. Ahora, como ya crecí, ahora soy maduro, nadie me puede hacer quitar la mirada de Cristo. Nada ni nadie me puede hacer quitar la mirada de Cristo.
Madurez. Y eso necesita la iglesia. Madurez. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Sí se dan cuenta? Entonces podemos sufrir, podemos padecer, pero no abandonamos la obra. Podemos padecer, pero no abandonamos el ministerio. Podemos padecer, pero el llamado está intacto. Menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso tenemos que hacer nosotros, si queremos sentarnos a la diestra del Padre. Activar todos nuestros sentidos. ¿Sí ve qué sentido está puesto en Jesús ahí? ¿Qué sentido está puesto ahí? Los ojos, la vista. No quite los sentidos de la vista de Cristo. Eso se logra cuando alcanzamos madurez. Entonces, cuando alcanzamos madurez, sabemos para qué es el poder de Dios. ¿Para qué es el poder de Dios en nosotros? ¿Verdad? ¿Para qué es el poder de Dios en la vida del cristiano? No es para que me miren a mí. No es para tener fama. No es para llamar la atención. Es para que reconozca que todos somos iguales. Que si le lavo los pies al rico, también le lavo los pies al pobre. Pero eso es el poder de Dios. El poder de Dios es para servir. ¿Para qué es el poder de Dios? Dios me llena de poder para servirle a su pueblo. Así que yo soy sus servidores. Nosotros los pastores somos sus servidores. Siéntanse atendidos, porque nosotros hemos sido llamados para servirle a la iglesia de Cristo. Y el que sabe que fue llamado para servir, entonces no se enaltece. No se enaltece. Así que el que quiera ser grande en el cielo, hágase ¿qué? Es más pequeñito. El que quiera ser grande en el cielo, lávele los pies. Encórvese y lávele los pies a los demás, sirviéndole a los demás. Aquí hay una gloria poderosa. Gracias, Señor, gracias, gracias. Entonces, si ves, entonces alcanzamos madurez. Alcanzamos madurez. Entonces ya sabemos para qué es el poder de Dios. ¿Para qué es que la gloria de Dios me sigue? ¿Para qué es que las señales de Dios me siguen? Ahora sabemos eso. No para vanagloriarnos, sino para darle honra y gloria al Padre Celestial. El poder de Cristo nos sigue es para eso, para que el Padre sea glorificado. Allá en Juan capítulo 2, 14, verso 13, dice que todo lo que me pidan en mi nombre, yo lo haré para que mi Padre sea glorificado. Así que el poder de Dios nos sigue. Cristo nos sigue, la gloria de Cristo nos sigue, la presencia de Cristo siempre está con nosotros. Por Él es que yo estoy predicando acá. Por Él es que yo estoy predicando acá de verdad. No es porque, no es porque yo estudio la Biblia, no es porque esto, no, es Él. Recuerdo una palabra que el Señor me dijo, estando empezando yo en el ministerio, me dijo, mis siervos se trasnochan estudiando el mensaje, estudiando qué le van a dar a la iglesia, y no se preocupan por mí, dice el Señor. Y me dijo, tú no vas a hacer así. Solamente busca el tema, solamente busca lo que tú quieres, o deja que yo te guíe, pero yo soy el que voy a estar contigo. Tú vas a predicar es lleno de mí. Así que no te preocupes, no te trasnoches, porque un tema, un mensaje se lo da el Señor a uno en 2 minutos. En 2 minutos. Y a veces duramos preocupándonos, dele y el mensaje no llega. Porque no hemos entendido a Dios. Señor, busco a Dios, busco la presencia de Dios. Y en el momento indicado, ahí está el mensaje.
Ese es Dios. Gracias, Señor. El poder de Dios también es para amar al prójimo. Porque nosotros sin el poder de Dios no podemos amar al prójimo. Y son cosas que Dios nos exige, que Dios nos pide. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si no estamos llenos del poder de Dios, no vamos a amar al prójimo. No lo vamos a amar. Amamos al que nos ama. Pero aquel que nos hace la vida imposible no lo amamos. Gracias, Señor. Gracias. Tercer punto. Estamos terminando ya. Se fue el tiempo. Lo que hace, lo número 3 que hace cuando activamos los sentidos espirituales es que recibimos los dones del Espíritu Santo. Recibimos los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren recibir los dones del Espíritu Santo? Recibimos los dones del Espíritu Santo. Él está aquí para repartir dones. Él está aquí para llenarte de su fruto. Él está aquí para darnos, bendecirnos en todas las áreas de la vida. Ahí en la última parte del versículo 14, Hebreos 5, 14, dice: para que los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Allí empieza, Señor, a desactivarse un don. ¿Cuál es el don que se desactivó hoy? Discernimiento. Entonces empezamos a entender, a tener discernimiento del bien y del mal. ¿Qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Entonces, si ves que empezamos a perfeccionarnos, empezamos a vivir una vida santa, porque ya entiendo lo que le agrada a Dios, que es el bien y el mal. El mal no le agrada a Dios. Cuando entendemos esto, entonces empezamos a vivir una vida santa. Entonces, el Señor busca ministros que activen sus sentidos espirituales. Líderes que activen sus sentidos espirituales. Pastores que activen sus sentidos espirituales. Para que recibamos los dones. Porque es a través de los dones del Espíritu Santo que podemos hacer esta obra. Los dones son para servir. Los dones son para hacer la obra de Dios. Los dones son para que la presencia de Dios se manifieste. Para que el poder, para que la diestra de Dios haga milagros, prodigios, señales. ¿Por qué cierran esa puerta? ¿Sí? Sí, ábranla, ábranla. Para eso son los dones. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Porque el Señor busca ministros, adoradores, personas que le obedezcan, personas que le sirvan, pero que activen los sentidos espirituales. Lo dice en Juan capítulo 4, verso 23, que casi todo el mundo se sabe esos versículos. Pero hay que activarlo de verdad. Juan 4, 23. Hay que activar de verdad, preocuparnos por activar los sentidos espirituales, porque Dios quiere que le sirva de esa manera. Porque tales hombres busca el Señor, porque tales mujeres busca el Señor, tales niños busca el Señor, tales jóvenes busca el Señor así. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Que active los sentidos espirituales y que active también los sentidos del alma, para que el alma adore a Dios, para que el alma alabe a Dios,
para que mi alma glorifique a Dios, exalte a Dios, le dé la gloria a Dios y toda la iglesia dé la gloria a Dios. Tales hombres busca el Señor, tales líderes busca el Señor, que le sirvan en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así es que se adora al Señor. Así es que se adora al Señor, con los sentidos activados. Verso 24. Dios es espíritu. ¿Sí ves? Dios es espíritu. Busca adoradores que adoren en espíritu. Adoradores que activen lo que les fue desactivado en el huerto. Que activen lo espiritual. En este tiempo está buscando adoradores que desactiven los sentidos naturales y activen los espirituales. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Es necesario que la iglesia hoy adoremos al Señor en espíritu y en verdad. Es necesario. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Beneficios de activar los sentidos. Pero mira, no solamente activar los sentidos, sino consagrarlos. Consagrarlos al Señor. Consagrar los sentidos. Entonces consagro mis ojos. Entonces cuando consagro mis ojos lo que quieren ver es a Cristo. Conocer a Cristo. No quitar la mirada de Cristo, porque mis ojos están consagrados a Cristo. Así que no solamente hay que activarlo, sino consagrarlos. Cuando consagramos nuestros oídos, nos deleitamos leyendo la palabra. Nos gozamos oyendo la voz de Dios. ¿Cuántos están gozando oyendo el mensaje? Nos gozamos escuchando el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Activamos el olfato. Entonces olemos a gloria. Entonces la iglesia huele a gloria, porque están activados los sentidos espirituales. Olemos a gloria. ¿No les parece maravilloso? Que la gloria del Padre está aquí y nosotros alcanzamos a oler esa gloria. Activamos el gusto. Entonces disfrutamos el alimento espiritual. Activamos también el tacto. Y cuando activamos el tacto, ¿sabes? Empezamos a sentir la gloria de Dios. Yo aquí estoy sintiendo la gloria de Dios. Empezamos a sentir el fuego de su presencia. Y entonces cuando esto sucede, estamos activando todo lo de Dios aquí. Entonces cuando imponemos las manos, lo que está en mí queda en ti. Lo que está en mí queda en ti. Entonces podemos imponer las manos porque estoy lleno de los dones de Dios. Entonces recibes un don. Entonces la iglesia recibe los dones porque hay un pueblo que ha activado los dones espirituales, ha activado sus sentidos espirituales para servirle a Dios, para ponerse al servicio de Dios. Amén. Colóquese sobre sus pies. Hemos sido llamados para ministrar. Y dice la palabra de Dios que el que ministre conforme al poder que Dios da. Aquí hay poder de Dios. Aquí hay poder de Dios. Alguien que dice, yo quiero activar mis sentidos espirituales. Yo quiero activar mis sentidos del alma. Puede pasar acá. Los pastores, José Never y Marta, pastora Fanny, vamos a ministrar a las personas que pasan acá. Y yo sé que van a recibir. Háganse más adelante. Sé que van a recibir de parte de Dios
de parte de Dios van a recibir ahora. Se despierta el espíritu de la iglesia. Se despiertan los sentidos espirituales de la iglesia. Gracias, Señor, gracias. Manto de gloria, un manto de fuego, manto de unción, manto de poder. Sé que en las manos de mi pastor Never, en las manos de la pastora Marta, en las manos de mi esposa, hay poder de Dios. Hay fuego de Dios y ahora ustedes van a recibir fuego. Y reciban fuego en sus manos y empiezan a recibir fuego allí también en tu corazón. Porque para activar los sentidos espirituales es necesario el poder de Dios. Es necesario el fuego de Dios. Es necesario la unción de Dios. Es necesario que la gloria de Dios te toque. Padre, gracias. Padre, gracias. Sigue obrando, mi Señor. Sigue obrando, mi Señor. Sigue llenando. Aquí hay vasijas, Señor. Hay siervas, hay siervos que tal vez no han hecho compromiso contigo, Señor. Pero cuando reciben esto, Padre Santo, que tú estás dando ahora, van a empezar, Señor, a amarte a ti. Van a empezar a servirte a ti. Serán capaces de dejar todas las cosas, Señor. Dejar todo por ti. Dejar todo por ti. Oh, sigue obrando, Espíritu Santo. Sigue activando los sentidos espirituales. Esos sentidos que fueron desactivados allá en el huerto del Edén. Ahora en el nombre de Jesús se activan. Se activan ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta tus manos, iglesia. Empieza a recibir. Empieza a recibir. Adoradores, servidores que sirven al Padre, que sirven al Hijo, guiados por el Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu Santo. Más gloria, papá. Más gloria. Espíritu, ven y lléname, Señor. Sigue llenando, Señor. Preciosa unción. Sigue llenando, Señor. Padre, gracias por la vida de este varón. Ahora, Señor, coloca fuego en sus manos, pero también coloca fuego en su corazón, Padre. Dale más. Preciosa unción. Libre. Y purifica. Fuego de Dios. Y lávame. Se activan los sentidos espirituales en este varón. Restaúrame, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Con tu para honra y gloria tuya. Te vas a servir a Dios. Y purifica. Vas a hacer compromiso con Dios. Y vas a empezar a tener las riquezas celestiales. Pero también tendrás bienes. En el nombre de Jesús de Nazaret. Quebranta todo tu ser. Dile, Padre, quebranta todo mi ser. Padre, quebranta todo mi ser. Dile, Padre, quebranta todo mi ser. Dile, quebranta el orgullo. Padre, destruye el orgullo. Padre, destruye ahora en el nombre de Jesús de Nazaret la altivez. Y desata los lomos de este varón, Padre. Sea tu presencia, sea tu gloria. Ministrando, llenando. Padre, sopla, Espíritu Santo. Sopla vida. Sopla vida. Sopla vida. Dale más. Recibe más. Espíritu,
más. Ahora se quiebra el pasado de tu vida. No te acordarás más, porque tu pasado está refundido bajo 11.000 metros del mar. Padre, gracias. Ahora, Señor, activa los sentidos de esta mujer. En el nombre de Jesús de Nazaret. Porque hay poder. Hay poder. Hay poder. Sopla, Espíritu Santo. Sopla vida en ella. Sopla vida en ella. Ahora. Ahora. Oh, sus sentidos del alma ahora. Ahora se cierran. En el nombre de Jesús. Y se activan sus sentidos espirituales. Más gloria, Padre. Más gloria, Padre. Más gloria, más gloria. Hay lomos que se están desatando acá. Hay lomos que se están desatando. Hay líderes que están recibiendo